bienvenidas, bienvenidos. En el marco de la difusión del protocolo de los servicios, del protocolo de atención de los centros de emergencia mujer, vamos a desarrollar la intervención legal de los y las abogadas de los centros de emergencia mujer. Es importante el trabajo que realizan todos los profesionales de los servicios, ¿no? Pero en este momento vamos a señalar básicamente lo que compete al área legal. Esperemos que se despejen las dudas respecto de las propuestas, de las preguntas que han realizado a través de las encuestas. Es importante porque hasta la fecha hay 52 casos de feminicidio que de pronto se podrían haber evitado, ¿no? Cuando en general nosotros y nosotras podamos establecer que hay situaciones de riesgo donde nuestra intervención es vital. Bueno, vamos a pasar a la distribución de los servicios. ¿No? Efectivamente, este protocolo de centro de emergencia de mujer en la parte legal diseña como fuente de intervención en los servicios dos etapas de intervención. El primer nivel de atención, que es la que se realiza por la abogada del centro de emergencia, que está orientada básicamente en la protección inmediata. Como les decía, el enfoque centrado en la víctima, ¿no? El objetivo es brindar asistencia jurídica a la persona usuaria, primeramente, y ejercer la defensa jurídica ante las instancias del sistema de justicia. Esto es en cumplimiento del artículo 10 de la ley 303/64 sobre asistencia jurídica y defensa pública a las víctimas de violencia. ¿En qué consiste esta asistencia y defensa jurídica? Primeramente, brindamos orientación legal respecto a sus derechos, a los derechos de la persona usuaria en el marco de la protección y sanción frente a la violencia. Importante es que esta orientación que brindamos a las víctimas sea con un lenguaje sencillo, ¿no es cierto? Básicamente, conducentes a la protección de la víctima. Es lo que motiva nuestra intervención. Brindar información también sobre la ruta procesal, informarle qué cosa va a hacer esta persona iniciada la denuncia. No podemos solamente trabajar sobre lo que nos compete, ¿no? A espaldas de ella, sino que esa información tiene que estar presente a la víctima. La víctima tiene que saber qué cosa es lo que va a pasar, brindar información sobre la ruta procesal, por eso le decimos, ¿no? Ejercer la defensa ya jurídica a favor de la víctima para promover la protección jurídica ante el sistema de administración de justicia. Ese brindar información está diseñada para la víctima y el ejercicio de la defensa jurídica ya con los operadores. Pero ¿y cuál es este procedimiento? Previamente coordinamos con la psicóloga, ¿no es cierto?, con nuestro equipo y social sobre el nivel de riesgo, ¿no? Y ese nivel de riesgo condicionado a la condición de vulnerabilidad, ¿no? Saber si existen otras denuncias, ¿no? Y la existencia o no también de medidas de protección. A veces llegan usuarias cuando ya tienen denuncias, tienen inclusive medidas de protección. Entonces nosotros tenemos que saber sobre qué vamos a actuar. Por eso necesitamos la información precisa de los psicólogos y las trabajadoras sociales. Las antecedentes de la denuncia, existencia de víctimas indirectas, ¿no? Entre otros datos. ¿Por qué la existencia de víctimas indirectas? Porque en la medida que nosotros sepamos que existen estas víctimas, también vamos a poder solicitar las medidas cautelares.
muchos casos donde nosotros hemos efectuado a veces la supervisión, nos damos cuenta que viene la persona usuaria y es a la usuaria la que solicita medida de protección, pero quedan de lado, ¿no es cierto?, las medidas que también tienen que considerarse a las víctimas indirectas. Por citar los casos de feminicidio que han ocurrido en el transcurso de los años, ¿no? Y hemos efectuado el seguimiento. ¿Qué pasaba? Que le dábamos solamente, obteníamos medidas de protección para la persona usuaria, más no para los hijos. Y entonces el denunciado podía tener acceso a los hijos porque no tenía ningún tipo de restricción, lo cual hacía que esa medida de protección de prohibición de acercamiento, por ejemplo, que tuviera la señora, no se podía hacer realidad porque el señor señalaba que él podía visitar a los hijos, cuando los hijos estaban junto con la madre o con la víctima, ¿no es cierto? Por eso no podemos desdeñar, no podemos, tenemos que tener información precisa y preguntarnos, ¿existen víctimas indirectas? ¿No? Entonces, siguiente, el abogado inicia entonces a la atención a la persona usuaria, propiciando un clima cálido, ¿no? En el cual ella se sienta cómoda, segura y con confianza, ¿no? Para eso nosotros tenemos que aterrizar dependiendo del nivel también de la persona usuaria. Nosotros tenemos que hablarle con un lenguaje sencillo, más adelante vamos a hablar de eso, pero que esta persona se sienta bienvenida, diferente a la forma como a veces es recibida en una comisaría, en un juzgado, en la fiscalía, ¿no? Tratar de haber una relación, entablar una relación que propicie ese clima cálido, ¿no? Donde ella se sienta segura. Contempla también ese procedimiento la información obtenida previamente realizando solo preguntas relevantes. No vamos a hacer preguntas que ya efectuaron las otras áreas, ¿no? Para diseñar la estrategia de la defensa del primer nivel de atención. Esto, por ejemplo, lo que señalaba, ¿no? La existencia de víctimas indirectas, ¿no? Entonces, o de pronto, qué probabilidad tendría de que nuevamente vaya a ser agredida, dónde se encuentra la señora, ¿no es cierto? Entonces, esos son detalles que al final el abogado tiene que solicitar para poder pedir medidas de protección o cautelares, dependiendo, ¿no es cierto?, de la situación propia de esta persona. A ver, la orientación legal entonces, ¿en qué consiste? La orientación legal va a ser una acción, una actividad permanente durante todo el tiempo en el servicio de parte del abogado o abogada, ¿no? Es una actividad permanente para mantener informada a la persona usuaria sobre cada acción legal a realizar o realizada y sobre el desarrollo del proceso. Eso implica que tenemos que orientar a la persona usuaria respecto a su derecho a obtener protección de los operadores del sistema de justicia mediante la presentación de la misma denuncia, la solicitud de medidas de protección y medidas cautelares. Otra más que consiste es orientar sobre la importancia de su participación durante la ruta procesal. Es importante hacerle ver a la usuaria que su participación tiene que ser activa, ¿no? Porque no con las medidas de protección se acaba el proceso, sino que hay otra etapa, ¿no? La etapa que llamamos de sanción de la persona, ¿no? Para la sanción de la persona agresora y detener y obtener una reparación integral. Básicamente buscamos que se acredite que la agresión se ha producido y por eso buscamos la sanción. Informar de manera sencilla, clara y sin tecnicismo, lo que les decía, ¿no es cierto? Sin tecnicismos legales, en qué consiste la ruta procesal en materia penal, de ser el caso, y en el marco de la ley 303/64. ¿No es cierto? ¿En qué consiste justamente eso, no? Tenemos dos partes, el ámbito de tutela especial, que básicamente es la que nos otorga la medida de protección y las cautelares, y el ámbito de sanción, que es posterior.
informar sintéticamente el procedimiento y el siguiente paso hacia la defensa de su derecho para que viva una vida libre de violencia. Entonces, ¿la defensa jurídica en qué consiste? En argumentar. Ya, miren, el anterior era la orientación legal. ¿Con quién interactuamos acá? Con la víctima. Con la víctima. Orientar, informar a la víctima. La defensa jurídica, ¿con quién interactuamos? Los abogados tenemos que interactuar ya con los operadores de justicia, policía, fiscalía, el juzgado, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste entonces la defensa jurídica? En argumentar, alegar, solicitar y promover ante las autoridades competentes el acceso a la justicia, ¿no? Esto con una debida diligencia y la tutela judicial efectiva que debe tener, que deben proporcionar el operador judicial, ¿no? Y también realizar mediante escritos legales, los alegatos, las diversas diligencias, el acompañamiento jurídico, utilizando como herramientas la argumentación y la redacción jurídica. Aquí ya nosotros ya no hablamos de un lenguaje sencillo, aquí hacemos gala entonces de lo técnico, de nuestra sapiencia, ¿no? De todo lo que podemos aportar en la defensa a la víctima y que tenemos que hacer ver ante el juzgado, ante el juzgado, qué efectivamente ha sucedido, de qué forma ha sucedido y en riesgo de qué está esta persona también, ¿no? Para eso nos vamos a proveer de los instrumentos, no solamente de la normatividad, no solamente nacional, sino también de la normatividad internacional, que es más rica también, ¿no? Los escritos legales constituyen un canal de defensa jurídica ante las autoridades competentes, donde él y las abogadas exponen con claridad sus pretensiones, fundamentos de derecho y medios probatorios según corresponda. La asistencia y defensa jurídica. Entonces, ante todo lo que hemos señalado, ¿quién es el responsable acá? ¿No? ¿Quién? El responsable de la responsabilidad de quien lo hace. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer ¿qué profesional del servicio lo va a hacer? Lo va a hacer el abogado o la abogada que labore en ese momento en el servicio. ¿Qué acciones hace? Entonces, aquí como resumen, orienta sobre sus derechos como persona afectada a la señora, ¿no? Las usuarias. Y ruta del proceso penal, en caso fuera, o el establecido en la ley 303/64, en el tubo de la ley 303/64. Básicamente, y hemos hablado de la defensa jurídica, la defensa técnica que tenemos que tener ahí presente. Técnicas y herramientas, la argumentación, redacción jurídica, la argumentación oral, los escritos legales. Con la pandemia se ha difundido, ¿no? Las audiencias orales. Ahora ya no solamente es en la parte penal, ahora tenemos civil, laboral. Se está difuminando la argumentación oral. Y los procesos, las audiencias, ¿no es cierto?, en el marco de la ley 303/64 también se están haciendo. Por eso tenemos que estar nosotros capacitados para poder argumentar técnicamente que este hecho ha ocurrido. No podemos nosotros improvisar. La improvisación es fatal en este proceso. El procedimiento, ¿cómo lo hacemos? Informamos de manera clara y sencilla las opciones legales, ¿no?, a emprender para su protección, informando el rol protagónico, otra vez con la usuaria, ¿no?, de la persona usuaria, el procedimiento y efectos de la denuncia, medidas de protección y medidas cautelares. La argumentación oral, elaboramos escritos de denuncia, solicitud de medidas de protección cautelares y el apersonamiento realizando oralmente cuando corresponda. Acompañamiento jurídico en las diligencias, audiencias, de ser posible. La duración, dice, ¿cuándo? Desde el primer contacto con la persona usuaria nosotros empezamos la asistencia.
Y la defensa jurídica, la orientación legal es una acción permanente hasta que no finalice, ¿no? Nosotros sabemos que muchos procesos se inician y no sabemos cuándo termina porque nuevamente ocurren hechos de violencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer el seguimiento de los casos con los cuales vamos a poder determinar si efectivamente la violencia cesó o de pronto se está convirtiendo en una violencia más severa, ¿no? Vemos la evolución que vamos adelante, seguramente ustedes ya desarrollaron la evolución del riesgo. La evolución del riesgo nos va a permitir eso, ¿no? Determinar ante qué situación nos encontramos y por tanto qué acciones vamos a dirigir en favor de la usuaria. Y es necesario también señalar que no se permite, no se va a permitir y no se debe hacer de utilizar tecnicismo, otra vez repetimos eso, que no se debe utilizar tecnicismo con la persona usuaria, salvo explicación comprensible, pues, por ejemplo, el significado de flagrancia. Nosotros las personas tampoco no saben lo que es la flagrancia y ahí sí tenemos que abordar y señalar, pero también describirla y enseñarle, ¿no es cierto?, parte de la enseñanza de qué cosa es la flagrancia, por qué llamamos flagrancia, ¿no? La inmediatez de nuestras acciones. Entonces, ahí hay momentos en que tenemos que utilizar palabras porque no hay otra forma de referirnos a una premiación de nuestras acciones. Entonces, tenemos que conversar con la persona usuaria y explicarle de manera comprensible el significado de la palabra, ¿no? Presentar escritos tipo plantilla. No podemos presentar escritos como una plantilla, ¿no? Hemos visto casos también que solamente le cambian el nombre y el DNI. No. Una cosa es que tengamos un formato, donde el formato vamos a desarrollar las acciones de hecho, ¿no es cierto? Y otra cosa es una plantilla, cambiarle solamente el DNI, eso jamás se puede hacer. Elaborar escritos que no destaquen las particularidades del caso, ¿no? Consignando una débil argumentación. ¿Qué cosa es lo que vamos a lograr con eso? Que no se nos tome en serio, que no se nos otorgue la medida de protección y en vez de favorecer a la víctima, la estamos perjudicando. Justamente le decía la flagrancia, ¿no? Explicar. Generalmente tenemos muchos casos en flagrancia, la policía está motivada y entonces intervienen y existe la flagrancia, ¿no? Y eso tenemos que explicar a la persona usuaria, ¿no? Que es la flagrancia, ¿no? Cuando esta realización de un hecho punible es actual y en estas circunstancias el actor es descubierto o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo, ¿no? Es importante porque en la mayoría de casos que se están interviniendo existe la flagrancia. Importante por eso poder socializar con la usuaria que la flagrancia se puede dar en cualquier momento y depende mucho de nuestra intervención para lograr exitosamente una salida a la problemática de la usuaria, ¿no? Y esta flagrancia se puede dar tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención, ¿no? Que es un proceso inmediato, que va a permitir un proceso inmediato, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, vamos a necesitar el requerimiento de los informes sociales y psicológicos que puedan elaborar los profesionales de las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actuación rápida que tenemos que realizar, ¿no? Implica la solicitud de medidas de protección ante la autoridad penal que luego va a ser convalidada por el juez de familia. Por eso es necesario aquí sí sería necesario las medidas, los informes psicológico y social, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el juez penal a quien se le va a solicitar las medidas de protección que va a requerir la usuaria. Tenemos que tener algunas consideraciones especiales, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta con respecto justamente a la flagrancia, dice, cuando se advierta que el caso a ser atendido se encuentra en situación de flagrancia delictiva, priorizar la atención inmediata y conjunta.
a fin de movilizar todos los recursos para el acceso a la justicia de la persona afectada, tomando en cuenta el plazo y procedimiento establecidos en la normatividad vigente, ¿no? Cuando se advierta que el juzgado de familia o su equivalente no emite pronunciamiento, porque nosotros también podemos hacerlo de manera paralela, ¿no? Pero cuando veamos que el juzgado de familia no lo ha hecho y nosotros lo requerimos, solicitamos a la Fiscalía, a la Fiscalía Penal, haga requerimiento al juzgado de flagrancia para la emisión de las medidas de protección a favor de la usuaria. Es válido y es necesario que lo hagamos. En caso de niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, promover la realización, ustedes saben muy bien, de la entrevista en Cámara GESEL ante la autoridad competente. Tenemos que promover por la urgencia, la necesidad que tenemos que esas pruebas queden, se mantengan, ¿no? En el dicho principal que señala que en el caso de niños, niñas y adolescentes, deban efectuarse de manera inmediata. Solicitar la intervención policial para la detención de la persona agresora, solicitar elaboración del acta de intervención policial y comunicación inmediata a la Fiscalía Penal Mixta de turno para que dirija la investigación y ponga las diligencias respectivas y otras. Solicitar la aplicación de la ficha de valoración de riesgo para estimar el nivel de riesgo y remita copias del informe policial al juzgado de familia o su equivalente, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la situación de pandemia hizo que al mes de realizada que apareciera el coronavirus, la pandemia, se emitiera el decreto legislativo 1470, ¿no? Por el cual no necesariamente se tiene que aplicar la ficha de valoración de riesgo, no es obligatorio para que el juzgado emita las medidas de protección, pero hay que tener en cuenta la temporalidad de la 1470, ¿no? No ha sido incorporado en la ley, en nuestra ley marco, pero hasta la fecha tiene vigencia porque seguimos en esta situación lamentable de pandemia. Dentro del plazo de 24 horas, vamos a presentar a la Fiscalía Penal a cargo de las diligencias preliminares los informes que el Servicio Social y Psicológico haya podido elaborar, según la disponibilidad de la persona usuaria también. Eso no es general para todos, ¿no? O solicitud de la autoridad para que sean actuados como medios probatorios de la afectación psicológica, cognitiva y conductual, ¿no? Aquí es importante, por ejemplo, ¿no? La afectación psicológica tiene que ser cognitiva o conductual. Más adelante, y seguramente ya habrán conversado con la de psicología con respecto a informes psicológicos que a veces no aportan, sino que a veces también pueden llegar a perjudicar cuando nos encontramos ante una reacción ansiosa situacional, ¿no es cierto? Tenemos que ver acá que dice a todo lo que le favorezca a la víctima, ¿no? Pero también es importante que en ese informe social advertir el nivel de riesgo. En esta parte yo quisiera detenerme para señalar que muchas veces hay servicios que no cuentan con el profesional en psicología o generalmente el profesional de social, ¿no? Y entonces es necesario que también los abogados y las abogadas manejen, ¿no es cierto? Manejen cuando estamos ante un nivel de riesgo que puedan perjudicar a la víctima, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos fundamentación de hecho, en un escrito tenemos dos partes, fundamentación de hecho, fundamentación de derecho, ¿verdad? Entonces, en la fundamentación de hecho, nosotros tenemos que describir y advertir que esta persona está en riesgo. No necesariamente vamos a poner el nivel de riesgo, y por eso yo les invito a la lectura de la página 37 y 38 del protocolo, donde nos señalan qué factores de riesgo están presentes, qué probabilidad de daño puede existir, de tal forma que nosotros en la fundamentación de hecho podamos desarrollar esta parte que es tan importante y que podamos ilustrar al magistrado para que pueda dictar la medida de protección. Participar en las diligencias acompañando a la persona usuaria, brindándole la orientación legal del caso.
Constituir a la persona usuaria su representante legal en actor civil, sea en la audiencia única de incoación de proceso inmediato o en audiencia de control de juicio inmediato solicitando la reparación para la víctima. Importante es tener en consideración esto. El actor civil nos va a permitir a nosotros y nosotras ser parte activa en el proceso y no una simple convidada, ¿no es cierto?, donde no podamos oponernos, donde no podamos interponer recursos, ¿no es cierto? Es importantísima esta constitución, ahora en constitución y actor civil. De ser pertinente y necesario solicitar a la Fiscalía Penal o Psicolente a cargo de las diligencias preliminares que se sirva a requerir al juzgado de flagrancia, juzgado penal que dicte la medida de coerción personal y medidas de coerción real también, ¿no? Estas medidas de coerción real son necesarias para garantizar el pago de la reparación civil que deberá imponerse junto con la coerción personal. Es importante eso, a veces se descuida y no se oficia, ¿no? No se oficia, no se traba embargo sobre los bienes del acusado, ya sería, ¿no? Entonces, otra vez vamos a insistir, por ejemplo, en aquella situación que exige la presentación de informe. La ley no exige la presentación de informes, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Apersonarnos como abogados de la persona usuaria, proponer las medidas de protección que se ajusten a la necesidad de la persona usuaria y de acuerdo a la particularidad del caso. No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales, por lo cual nosotros tenemos que individualizar cada caso, individualizar, desarrollar nuestra teoría del caso. Solicitar ante la autoridad competente las medidas de protección y cautelares acordes a la necesidad de la persona usuaria. No vamos a pedir un alejamiento, ¿no es cierto?, solamente, y de pronto el señor vive en la casa, ¿no es cierto? Es contradictorio. Nosotros le están pidiendo el alejamiento, pero más bien lo que debimos haber pedido es un retiro del agresor de la casa, ¿no? Y aquí no descuidarnos otra vez de los dependientes, ¿no? Precisando los factores de riesgo detectados. Siempre tenemos que acostumbrarnos en la fundamentación de hecho, describir qué factores de riesgo se están presentando en determinado caso, ¿no? Para evitar, otra vez como señalamos, los terribles feminicidios que lamentablemente no se han detenido, ¿no es cierto? Entonces, siempre trabajando en función del enfoque de riesgo que está centrado en la víctima. Se podrá utilizar el formulario de solicitud de medidas de protección especificando la verosimilitud en el derecho, describiendo la situación de riesgo, el peligro en la demora y los medios probatorios que lo sustenten de contarse con ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, fotografías, cuántas personas, cuántas usuarias llegan con mensajes de WhatsApp, mensajes, ¿no es cierto?, en el Messenger, en el Facebook, ¿no es cierto?, donde se ve evidentemente que hay un acoso, que hay amenazas. Entonces, esos documentos, esa información, esa fotografía, podemos adjuntarla a nuestra solicitud de medidas de protección. Otra vez, la ley no exige la presentación de informes, ¿no? Y para eso tenemos un formato de solicitud de medidas de protección. Bueno, aquí están las generales, aquí están todas las generales, pero aquí nos podemos detener, por ejemplo, acá. La descripción de los hechos que fundamentan la solicitud de protección. Y aquí es donde yo le decía, ¿no? En la fundamentación de hecho, ¿no es cierto?, podemos describir las acciones que ha desplegado el agresor contra la víctima. Podemos también señalar, ¿no?, cómo se ha ido dando la violencia en el contexto, no como una fotografía y de repente nosotros ahí podemos, ¿no?, tomar en cuenta qué es la violencia contra la mujer en su condición de tal, ¿no? Ahí podemos establecer que los operadores, por ejemplo, ¿no?, tienen que investigar estos hechos, estas acciones de una manera contextual, y para eso nosotros le estamos dando elementos, como un proceso continuo, no solamente una acción, sino que esta violencia se da durante el tiempo,
¿no? Esto va a permitir identificar también hechos típicos que inciden en la dinámica de relación entre la víctima y la persona denunciada, ¿no? ¿Qué tipo de relación tiene? Una relación asimétrica, ¿no es cierto? La persona más débil que puede ser vulnerada. Entonces, si la ley le obliga a los operadores a, a tener en cuenta este vínculo, este modo de contextualizar la violencia, nosotros tenemos que darle herramientas. Por eso esta parte, descripción de los hechos fundamental, es fundamental. Y esto tiene que estar alineado, ¿no es cierto? Perdón, alineado a los documentos que van a acompañar a la solicitud de medida de protección. Yo pido una medida de protección acorde, ¿no es cierto?, a los factores y al nivel de riesgo encontrado. Entonces, lo que necesito, no solamente para la víctima, ya hemos dicho, para los dependientes, es importante visibilizarlos. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, nuevamente regresando para refrendar esta situación que muchos centros de emergencia señalan de que las autoridades les exigen para dar la medida de protección, les exigen los informes psicológicos. Y entonces nosotros tenemos que detenernos y señalar que las medidas de protección cautelares que están especificadas en el artículo 32 del texto único ordenado de la ley 303/64 no exige los informes psicológicos, porque aquí nos está probando que si ocurrió, si se va a sancionar, si el señor ha sido culpable, no culpable. No, aquí lo que estamos viendo que el objeto de esta parte tuitiva, el objeto de las medidas de protección cautelares es asegurar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima o la de su familia y resguardar además, ¿no es cierto?, sus bienes materiales. Ese es el objeto principal. El juez no va a sancionar, no va a decir este es culpable, este no es culpable, no. El objeto, su función es asegurar la integridad física y psicológica y para eso yo otorgo medidas de protección y cautelar. La finalidad, ¿qué cosa es? Es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Ya se ha pronunciado muchos jueces, tenemos una sentencia de la libertad, ¿no es cierto? Solamente nos piden la sospecha de ese maltrato, ¿no? El juez revocó una sentencia en el sentido de que el fin de un proceso, de un proceso en la parte intuitiva del proceso de violencia familiar dentro del marco de la ley 303/64, tenemos que irnos al principio precautorio o de cautela. ¿Qué es este principio precautorio de cautela? ¿No? Ese principio constituye el principio rector en los procesos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, el cual emerge de nuestra propia Constitución y la Ley 303/64, ¿no? Como es la tutela de urgencia ante un acto de violencia que pone en riesgo derechos constitucionales de la vida, su derecho a la vida, su integridad, ¿no?, a vivir en paz. Este principio implica que ante solo la sospecha de la existencia de un maltrato o violencia psíquica, física, sexual o económica, patrimonial, que puede presentar la presunta víctima en una relación familiar y personal, el juez de familia está obligado a adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables, bajo un mandato judicial, ya sea a través de medidas de protección o a través de medidas cautelares, no siendo necesario otra vez exigir la probanza de la certeza del acto de violencia. Imagínense. El juez de familia o su equivalente debe recurrir a las máximas de la experiencia como sucedáneo de los medios probatorios. Para eso son su especialidad. Las máximas de la experiencia sustituyen a los medios probatorios, ¿no?, para concluir el nivel de violencia existente, siendo eso el mayor mecanismo legal que se utiliza en este tipo de procesos. Otra figura que también es parte del trabajo de los centros de emergencia es el incumplimiento de medidas de protección, ¿no? Y otra vez volvemos
¿no es cierto?, a la evolución del riesgo. Qué importante la trabajadora social, la psicóloga, en el momento del seguimiento de los casos, cuando nos damos cuenta que hay un incumplimiento de medidas de protección. Cómo el trabajo en equipo es tan importante acá porque nos va a permitir que la información que nos remitan tanto la psicóloga, la trabajadora social, en la evolución de riesgo, que nos permitan ver que hay un incumplimiento de medidas de protección, ¿no? Entonces nosotros vamos, como abogados o abogadas, nos vamos a dar cuenta que hay un incumplimiento y qué vamos a hacer, ¿no? Y el cumplimiento de medida de protección es eso, ¿no? El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia. Esto está en el artículo 24 de la ley 303/64, que luego dio pie a que se modificara con la ley 30862, se modificó, ¿no es cierto?, se modificó el artículo 368 del Código Penal, que dice ahora, cuando se desobedece, taxativamente lo dice, ¿eh?, cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8. Eso es la desobediencia, resistencia a la autoridad, pero acá tenemos que hacer una tingencia. Cuando nos preguntan, por ejemplo, si seguimos o no seguimos el proceso de desobediencia, resistencia a la autoridad, y entonces tenemos que ubicarnos porque existen dos partes, ¿no? Por decir, nosotros los hemos dividido en dos partes. ¿Hasta dónde va nuestra intervención? Hay dos partes cuando afecta a la persona usuaria, y en ese caso nosotros tenemos que coordinar con la policía de ejecución, la ejecución de medidas de protección, porque ellos son los que tienen que ver con la ejecución de las medidas de protección. Identificar la medida judicial de protección o cautelar que se habría incumplido, tenemos que identificarla, tenemos que ver que efectivamente no, el agresor no está cumpliendo con determinada medida de protección. No vamos a poner en general, está, se le requiera por desobediencia o resistencia a la autoridad porque no cumplió con la medida de protección. No, nosotros tenemos que identificar cuál medida de judicial, cuál es el cumplimiento, ¿no es cierto? Solicitar la variación de la medida, de pronto en la evolución del riesgo estamos viendo también que la variación de la medida no es suficiente, podemos ahí pedir la medida también de la variación de la medida de protección adjuntando los informes, ahí sí, adjuntando informes, el informe social, ¿no? U otros medios de prueba. Otra vez los mensajes, las amenazas, el acercamiento, ¿no? Entonces, esa afectación corresponde a la persona usuaria. Pero cuando hay una resolución judicial, es el juez el que está afectado porque es a él a quien no se les está haciendo caso, ¿no? No se le está haciendo caso en el cumplimiento. Verificar, sí, tenemos que verificar que el denunciado haya sido debidamente notificado con la medida de protección, porque si no está notificado, ¿de qué ejecución de medida, de qué requerimiento vamos a hacer? Hasta ahí estamos, es nuestra labor. Tenemos que verificar que el denunciado, y para eso vamos a la comisaría, ¿no? Vemos si por favor, si les han notificado o no le han notificado. Entonces, es importante verificar que el denunciado haya sido debidamente notificado con las medidas de protección. Y ahí sí, solicitar que se haga efectivo el apercibimiento por desobediencia de resistencia a la autoridad. Pero aquí el afectado es el Estado a través del juez, la autoridad de quien el agresor esté incumpliendo la orden, ¿verdad? Ante un nuevo hecho de violencia o incumplimiento de la medida de protección identificadas en la evolución de riesgo, un incidente corresponde, ¿no? Corresponde esto, ¿no? Afecta a la usuaria o afecta al juez, hasta ahí. Después seguramente, cuando ya nosotros solicitamos que sea efectivo el apercibimiento por desobediencia y resistencia a la autoridad, será el procurador del Poder Judicial el que tenga que intervenir en este caso, porque ya seríamos, nosotros no seríamos parte del proceso. Entonces ya entramos al segundo nivel de atención, que está orientado ya más a la sanción.
Ya pasamos de la parte tutelar, de carácter tuttivo que tiene la 303-64, pasamos al segundo nivel de atención que corresponde a la sanción propiamente dicha. Entonces ahí nuestro objetivo es movilizar los recursos internos, externos, para contribuir con el acceso a la justicia, la protección y la recuperación de la persona usuaria, procurando la sanción. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Aquí, ¿cuál es nuestro objetivo? La sanción de los que resulten responsables de los hechos de violencia. Entonces ahí otra vez realizamos patrocinio jurídico, pero ya el objetivo de continuar brindando la asistencia jurídica y defensa técnica iniciada en el primer de atención. Aquí acreditamos, todas nuestras acciones están dirigidas a acreditar el ilícito penal, la sanción del hecho investigado, el resarcimiento ocasionado a la persona usuaria, ¿no? Los abogados y las abogadas realizan las acciones de asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento jurídico. Aquí perseguimos, ¿qué? La sanción. Y el patrocinio jurídico, ¿en qué consiste el patrocinio jurídico? En continuar brindando la asistencia jurídica, defensa técnica y acompañamiento jurídico iniciado en el primer nivel de atención a fin de contribuir con la efectiva protección y defensa de los derechos de la persona usuaria, promoviendo el acceso a la justicia, la investigación de los hechos, la sanción de las personas agresoras y la reparación integral. El patrocinio está a cargo de el o la abogada y culmina con la ejecución de sentencia que disponga la reparación integral de la persona usuaria. La asesoría jurídica consiste en brindar orientación jurídica a la persona usuaria respecto de los resultados de las acciones realizadas en el primer nivel de atención y mantenerla informada. Miren, asesoría jurídica dirigida, ¿con quién interactuamos? Con la víctima, ¿no es cierto? Comprende, entre otros, promover que la persona usuaria participe activamente en el impulso del proceso. Necesitamos que ella se fortalezca, ¿no es cierto? Aquí mucho apoyo psicojurídico va a tener de parte de la psicóloga para que ella sea parte activa en el impulso del proceso y en la diligencia que en sede administrativa, policial, fiscal y judicial. Explicar a la persona usuaria el siguiente paso de la estrategia legal de acuerdo al estado del proceso. Al finalizar cada reunión con la persona usuaria, realizar un resumen de lo tratado, ¿no? Nosotros tenemos que resumir que ella nos trataron, ¿no es cierto? De que asegurarnos, no sino que asegurarnos de que lo que nosotros le hemos venido diciendo lo ha entendido para que pueda ella también desarrollar, ¿no es cierto?, su sistema de defensa, su sistema de defensa, de protección. Perdón. Comunicar oportunamente sobre el contenido de las notificaciones para programar con tiempo su participación en las audiencias o diligencias. Esto es muy importante porque muchas personas acuden a sus diligencias y están perdidas, no saben qué van a hacer, qué les van a preguntar. Yo sé que a veces el tiempo es corto y a veces no nos da el tiempo para prepararlas, pero nosotros al decir prepararlas no estamos diciendo que mienta, ni mucho menos, sino que ella sepa que va a estar frente a un juez, quiénes más van a estar presentes y que diga la verdad de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Preparar significa que la persona esté, que sepa qué cosa es lo que va a decir, ¿no es cierto? Que con quién se va a encontrar en una audiencia. Entonces, es necesario oportunamente mandarle la notificación, llamarla, ver, coordinar, de tal forma que no le sorprenda, que no se sorprenda, que no se asuste frente a los operadores de justicia. Entregar una copia de la resolución de medidas de protección, es importante que ella cargue con esa medida de protección, ¿no? Porque puede hacerse valer esa medida de protección y cautelar ante cualquier autoridad. Si ella está en Lima o puede viajar a provincias y cualquier operador, cualquier policía puede hacer valer esa medida de protección, no necesariamente porque haya ocurrido en Lima solamente va a tener radio de la jurisdicción va a ser de Lima, no, es a nivel nacional. Entonces, siempre
darle la explicación de la importancia de mantener consigo la resolución donde le dan las medidas de protección y cautelares. Entregar copia de los escritos legales cuando sea solicitado por la usuaria, sea verbalmente o por escrito, ¿no? Nosotros tenemos que ser transparentes, darle a las usuarias los documentos que nosotros tenemos como falso expediente también, ¿no? Entonces acá la defensa técnica. La interacción entonces, ¿con quién es? Con los operadores de justicia. Consiste en presentar argumentos y alegaciones escritas y verbales ante el Poder Judicial y Ministerio Público para la efectiva protección de la persona usuaria y sus dependientes. Promover la debida diligencia en la investigación del delito, ¿no? Para la posterior sanción de la persona usuaria, ¿no? De la persona agresora, y buscar siempre la reparación civil. Nosotros somos parte civil, se nos conoce a nosotros como abogados de la parte civil. Entonces, siempre buscamos también el resarcimiento por el daño causado. La defensa técnica principalmente contiene las actividades, dice, elaborar en la primera oportunidad los escritos de apersonamiento a nivel fiscal y judicial. Siempre tenemos que, en la primera oportunidad, tenemos que conseguir los apersonamientos, ¿no es cierto?, para nuestra acreditación frente a las autoridades, para frente a los operadores de justicia. Fundamentar técnicamente los escritos legales y alegatos orales que presentan ante la autoridad competente. Incluir en los fundamentos de derecho las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dictámenes de comités supranacionales, los plenos jurisdiccionales, los acuerdos plenarios también, sentencias vinculantes de desarrollo de doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, ¿no? De acuerdo al caso concreto. Argumentar con perspectiva de género, lo que le decía adelante, por favor. Nosotros somos los especialistas en violencia. La 303-64 nos da los diferentes enfoques que tenemos que tener presente al momento de nuestra intervención. Pero es la perspectiva de género que tiene que ser transversal, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, lo que decía hace un momento con respecto a la violencia contra la mujer en su condición de tal, ¿no es cierto?, nos va a permitir evidenciar esos estereotipos de género detectados en los hechos acontecidos, ¿no?, en los hechos de violencia. Entonces, la búsqueda de la prueba y la valoración de los medios probatorios, todo está concatenado. Va a permitir, entonces, como que debe hacerse así, que los operadores también comprendan que las relaciones asimétricas perpetúan estos hechos de violencia en agravio de la mujer. Nosotros tenemos que tener siempre presente, ¿no?, tanto la perspectiva de género, el enfoque de género, también como el enfoque centrado en la víctima. Y los enfoques que la ley, la 364, de derechos humanos, ¿cierto?, los demás enfoques que tienen que estar acorde en todos nuestros escritos, ¿no?, presentes. Presentar como prueba documental la fotografía, grabaciones, lo que ya hemos señalado, que cuenta la usuaria, y que permiten evidenciar que efectivamente esta persona está agrediéndola y está amenazándola quizás con un daño mayor en su agravio. En los casos de violencia sexual, nunca permitir el argumento de la falta de resistencia de la víctima, pues eso es intrascendente y refuerza los estereotipos de género. Entonces, para resumir, al acompañamiento jurídico, acompañar, de ser posible, a la persona usuaria ante la comisaría, fiscalía, división de medicina legal, juzgado y demás entidades donde sea requerida su presencia para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Participar, de ser posible, en las diligencias programadas en favor de las personas usuarias con la finalidad de coadyuvar eficazmente la defensa y el acceso a la justicia. Acompañar, de ser posible, a la persona usuaria a las declaraciones y diligencias complementarias, audiencias, a fin de garantizar el debido proceso y no vulneración de sus derechos, ¿no? Y esto es importante tener presente, sobre todo cuando estamos frente a una víctima, ¿no?, a una víctima que evidencia, que tiene temor inclusive a acudir a cualquier institución pública, entonces donde
muchas veces lamentablemente no tenemos operadores de justicia, ¿no? Que tengan un poco de empatía, ¿no es cierto? Por el cual es fácil vulnerarle sus derechos, ¿no? Y negarle el debido proceso. Coordinar, también tenemos que coordinar con el Ministerio Público y la Unidad de Protección de Personas Usuarias y Testigos, ¿no? La UDAVIT, para insertar a esta persona, si así lo requiere, al programa de protección. Coordinar con la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que brinde la asistencia legal gratuita y patrocine a la persona usuaria en materias jurídicas conexas, ¿no? Alimentos, tenencia, ¿no? Que son necesarias, pero que van de manera complementaria acompañadas de la violencia, ¿no? Bueno, acá está el cuadro de limitación de competencias que tenemos con el Ministerio de Justicia, que trabajamos de manera complementaria, pero que tiene un área también que atiende a las víctimas, que son iguales, por no decir, a las que ejerce el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Aquí tenemos que tener una coordinación muy activa para que tanto las personas usuarias puedan utilizar el Centro de Emergencia Mujer, como en los sitios donde no haya centro de emergencia mujer o viceversa, puedan ejercer el patrocinio jurídico, ¿no? Entonces, les invito a revisar el Decreto Supremo 08/2020, que es el protocolo que tenemos de actuación conjunta con el Ministerio de Justicia. Tenemos además, ¿no?, que trabajar con los diversos protocolos que existen con respecto a la materia. Entre ellos, el protocolo de atención ante el acto de acoso sexual en el transporte terrestre de personas en el ámbito nacional, regional y provincial, que está vigente del 11 de diciembre de 2020. El protocolo de actuación conjunta entre el Centro de Emergencia Mujer y los servicios de defensa pública, que ya le hemos señalado, para ver la distribución de los casos y los tipos de casos que trabajamos de manera complementaria con el Ministerio de Justicia. Tenemos también el protocolo institucional de atención de casos de desaparición de personas desaparecidas, de personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición. Importante el trabajo que tenemos que realizar con respecto a las personas desaparecidas. No se puede permitir que la policía diga que pasen las 24 o 28 horas, ¿no? Nuestra actuación es inmediata. El protocolo base de actuación conjunta, yo les invito que este protocolo sea socializado con los servicios, porque es importantísimo. Aquí este protocolo diseña la actuación de los diferentes operadores, ¿no?, que trabajamos de manera conjunta y que se relacionan, tales como el MINSA, MINJUS, policía, gobiernos regionales también, locales, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar. Aquí diseñan cada lineamiento que se tiene que realizar con determinadas poblaciones. Tenemos que formar parte de nuestro legajo, del acervo que tenemos que tener los abogados para el desarrollo de la defensa. Tenemos también otro protocolo, que es el protocolo de entrevista única para niñas, niños y adolescentes en Cámara GESE, que también tenemos que tenerlos presentes. El protocolo del centro de emergencia, también el Decreto Supremo 08/2019, Salud, por el cual nosotros trabajamos en forma conjunta con los establecimientos de salud para la atención a víctimas de violencia. El Decreto Supremo 06/2018, que es el protocolo de emergencia, que lo conocen todos los en comisaría, pues es parte de nuestra actuación. Y el protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. Este protocolo que diseña en qué momento estamos frente a la violencia de pareja en alto riesgo y justamente la tentativa, el feminicidio, también es importante porque diseña la actuación
de los profesionales respecto a la investigación que tienen que tener el Ministerio Público cuando ocurre un hecho lamentable de este tipo. Es importantísimo porque las muertes violentas tienen que ser investigadas como feminicidio y no como muchas veces hemos encontrado que lo están investigando como homicidio o cualquier otro delito, menos el feminicidio, a las cosas por su nombre. Mientras nosotros designemos los delitos por su nombre, vamos a visibilizar y vamos a darle la importancia debida para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, también tenemos unos lineamientos que sería necesario que también lo trabajaran, ¿no? Que son los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y mujeres indígenas u originarias. Los lineamientos para la atención en los centros de emergencia mujer del Programa Nacional a mujeres políticas afectadas por hechos de acoso político, que está vigente en este momento, que bueno, sigue vigente, y que es necesario también evidenciar que es la misma violencia que se comete contra la mujer por su condición de tal, pero en el ámbito político, ¿no? En el ámbito político. Igualmente es afectada emocionalmente, haciendo referencia, ¿no es cierto?, a su condición de mujer. Resolución Directoral 17 de 2016, lineamientos para atención de personas LGTBI en los servicios de atención del Programa Nacional Aurora, ¿no es cierto? También tenemos el Decreto Supremo 04-2018, lineamientos para la gestión de la convivencia escolar de prevención a la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y la Resolución Ejecutiva 47-2019, que son los lineamientos de los centros de emergencia mujer a personas que viven con el VIH afectadas por hechos de violencia en el marco de la Ley 364, afectadas por violencia sexual. Lineamiento, 8 protocolos, 8 protocolos, 5 lineamientos que son necesarios para que nosotros realicemos nuestro trabajo en el marco de la Ley 303-64. Entonces, lo que le decía, por ejemplo, el seguimiento y evaluación, lo que le decía, el seguimiento operativo es una actividad continua. El seguimiento siempre va a ser continuo. Nosotros no podemos enmarcar y decir, por ejemplo, que vamos a seguir el caso de riesgo moderado y severo una semana, el seguimiento por un periodo de una semana, un mes y 3 meses, ¿no? Cada caso es diferente. Entonces, como dice acá, el seguimiento operativo es una actividad continua que realizan los y las profesionales sobre los casos atendidos hasta su conclusión. Lamentablemente, los casos no son iguales, no todos concluyen satisfactoriamente, ¿no? Qué bueno fuera que uno se dictara la medida de protección y el agresor cumpliera con el mandato judicial, no lo cumple. Entonces, el caso tiene que hacerse el seguimiento, ¿no? Y para eso vemos la evolución también. Esta actividad se inicia tomando como referencia principal la solicitud de la persona usuaria, las acciones que se han programado e implementado por el equipo de atención. En caso de riesgo moderado y severo, dice, se realiza el seguimiento del periodo de una semana, un mes, 3 meses. Sin embargo, la evaluación de los casos tiene que verificarse también con el seguimiento si esta situación ha cesado y si la movilización de recursos ha sido efectiva. Sin perjuicio de lo que se ha señalado anteriormente, le decía, cada 3 meses se debe evaluar los casos de riesgo moderado y severo. Bueno, yo les agradezco la atención. Espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando. Siempre estaremos atentos a cualquier inquietud